Muchos se afligieron porque el templo se cerró, pero la iglesia sigue en pie. Desde mi casa puedo adorar porque mi casa se convirtió en un templo. No podemos negar que en este proceso, en vez de menguar en nuestra vida espiritual, estamos sintiendo a Jesús cerca de nosotros y estamos creciendo porque estamos en línea con nuestro propósito, reinventando nuevas formas de hacer negocios, reencontrándonos con nuestra familia. En efecto, hemos encontrado nuevas formas y divertidas de convivir y amarnos, pero por sobre todo, hemos encontrado nuevas maneras de estar en línea con Dios. Hoy, reuniré a mi familia en mi propia casa. Tendré la oportunidad de vivir la experiencia de convertir mi casa en templo. No es tan grande el público, pero la Biblia dice que donde 2 o 3 estén congregados en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Por eso hoy declaro que Jesús está aquí. Y de MBA te da la bienvenida a la transmisión de hoy. En este momento, pues le damos la bienvenida a cada uno de los que nos conectamos con Dios y obviamente en este espacio, que seguro al tomar en cuenta que este es un momento para reflexionar en la palabra de Dios, pues de seguro tenemos que entender que al estar coincidiendo, pues tenemos que llegar a alguna conclusión que tomamos de la palabra de Dios. Hoy vamos a estar hablando sobre acompañamiento divino y usamos la lectura bíblica de Lucas capítulo 22, versículo 31 y versículo 32. En estas palabras que leemos aquí, podemos asegurar que Jesús, hablando a Pedro, le dijo: Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Es una palabra que seguramente al buscarle el contexto vamos a encontrar que difícilmente nosotros nos encontremos en uno parecido. Difícilmente. Si quisiéramos pensar en un contexto similar al de Pedro en esa ocasión, pues tendríamos que resolver que a lo mejor no vamos a llegar nunca a un contexto parecido. El caso que cuando Jesús habló con Pedro estas palabras, Jesús le anticipó a Pedro lo que iba a suceder justo en el momento de la crucifixión, o sea, en el momento de la juzgación de Cristo. El ambiente que había tomado Pedro era que él, como creyente, como discípulo, como seguidor de Jesús, estaba dispuesto y tenía la capacidad, según él, hasta de ser encarcelado junto con Jesús y, de ser posible, hasta morir junto con Jesús. Esa era la disposición que aparentemente tenía Pedro. Jesús le había anticipado que él iba a ser pasado por una prueba. Y me llamó la atención, contextualmente hablando, que Pedro pasó justo alguna situación crítica en la que demostró que parecía no estar muy convencido, muy seguro de lo que él estaba prometiendo. Como que él no tenía la mucha certeza de lo que iba a pasar, o pensó que la prueba iba a ser de menor dimensión o de menor intensidad. Y eso pues le ocasionó a él serios problemas. Si lo vemos desde el punto de vista de la realidad de Pedro como un ser humano. Me llamó la atención cuando estaba analizando esto, pero algo que me impresiona es, y eso me ha estado haciendo alguna inquietud dentro de mi corazón, y es que Jesús le dijo a Pedro que él iba a ser probado y que esa prueba le venía a él a solicitud del diablo, y que si eso fuera poco,
Dios había permitido que esa prueba le llegara a Pedro. Sin embargo, a pesar de que está el permiso solicitado y está el permiso otorgado, a mí me hace bastante impresión eso, porque en medio de esa realidad, yo pienso, viéndolo desde el lado humano, lejos de querer asumir que somos personas que podemos pasar por una prueba difícil o que deberíamos pasar por una prueba difícil, debiera asumir dentro de la lógica que Jesús pudo haber evitado eso por causa de que era su discípulo. Así que de buena onda, dirían los jóvenes, en buena armonía, de buena fe, de buena voluntad, Jesús, de acuerdo a la lógica, tuvo que haber evitado eso. Pero el problema es que no lo evitó. De acuerdo al texto, si este texto está fielmente al pie de la letra, de acuerdo al texto, Jesús no le dijo a Pedro que iba a evitar pasar por esa prueba. O sea, que de acuerdo al pronóstico que Jesús hace, la prueba estaba asegurada. Eso quiere decir que sí o sí, Pedro tenía que ser probado, porque ya tenía el permiso. Pero hay una cosa que me llamó la atención y es en ese pensamiento que quiero que nos cimentemos hoy. Y es que tanto el amor de Jesús por Pedro, tanto fue el amor y la expresión de Jesús por Pedro que le dice, ¿sabes? Ha sido solicitado para ser probado, el permiso está dado, pero no te voy a dejar solo. Yo he rogado al Padre para que te ayude en ese momento y te mantenga firme en medio de esa prueba. Y una vez habiéndola pasado, tendrás la capacidad de llegar a tus hermanos y de seguro más tarde tendrás la fuerza para poder solventar cualquier situación difícil en los que te acompañan. El texto, aunque aparece allí de manera singular, obviamente hay una palabra que Jesús dice, de acuerdo a este texto de la versión 60, y es que aunque Jesús le habla a Pedro de manera singular, o sea, a ti te ha pedido, ha sido solicitado un permiso para zarandearte, en este caso se convierte en plural, y aquí dice, os ha pedido para zarandearos como a trigo. Entonces ya en este caso, la situación no solamente se hace con Pedro, sino que serán probados también los compañeros de Pedro. Y no solo eso, también podrían ser probados todos los creyentes en Cristo. Eso quiere decir que la palabra no se queda allí. De hecho, usted ha leído tal vez cuando Jesús al orar por sus discípulos, no solamente los incluyó a ellos, pensó en todos aquellos que habrían de creer en Jesús por la palabra de esos discípulos. Pero resulta que si habían muchos discípulos que se habrían de formar en la tierra, discípulos de Jesús, a raíz del mensaje predicado de esos discípulos para que fueran discípulos de Jesús, eso también implicaría que los discípulos que vinieran después también podrían correr el mismo riesgo de ser probados, de ser pasados por la prueba difícil y hasta que demostraran si realmente tenían sus pies firmes en la roca o eran vulnerables o débiles. Así que eso puede cubrir. Con todo eso que ya dije, que pienso que podría ser el mensaje para nosotros hoy, y me llevó la atención a mí cuando veo a Jesús diciéndole a Pedro, yo he rogado por ti que tu fe no falte. Yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Esto seguramente me llevó a pensar lo siguiente, y es que debemos asumir que si los creyentes fuéramos dejados a la deriva y responsables de nosotros mismos en nuestra trayectoria cristiana, seríamos presa fácil ante los ataques del enemigo.
Pero gracias al poder de Dios y a la intercesión de Cristo en ese momento, nosotros como iglesia o los cristianos podemos mantenernos en pie. En primer lugar, esos discípulos de Jesús se pudieron mantener en pie. Y así ha pasado con muchos discípulos de Jesús durante toda la historia. Porque hay muchos creyentes que han sido pasados por pruebas bien difíciles y las han superado, las han logrado vencer. Eso quiere decir que la intercesión de Cristo en ese momento, cuando le dice a Pedro, he rogado por ti, esa intercesión sigue vigente y se activa cada vez que hay un discípulo de él que pasa por un momento de dificultad. Digo, por causa del testimonio de Jesús. Y a lo mejor por otro tipo de problemas que tienen que verse también con la prueba de su fe en Dios. De seguro habrá momentos difíciles. Y esto me llevó a pensar que si hablamos del término acompañamiento, que es el que estamos viendo, eso significaría estar al lado de o estar junto a. Así que Jesús, según mi manera de percibir esta idea, Jesús está al lado de nosotros. Está al lado de los que le siguen, está al lado de los que le buscan. O sea, acompaña. Jesús está yendo con nosotros donde quiera que vamos. Y eso pues nos da la seguridad de que si Él está con nosotros, podremos salir vencedores en aquellas situaciones difíciles. Este texto que leímos me llevó a hacer algunas consideraciones que para mí se constituyen importantes y espero que le ponga cuidado. Al final, que usted y yo saquemos una conclusión. Primera consideración que hago dentro de este pensamiento es que todos los creyentes estamos expuestos al ataque directo del enemigo. Todos los creyentes estamos expuestos al ataque directo del enemigo. Y al decir todos, es todos. Los creyentes en Cristo, todos estamos expuestos. Ya lo estábamos viendo con el asunto de Job y eso me ha tenido un poquito preocupado. Ya lo estábamos viendo con Job. Job fue tentado por permisión de Dios. Una permisión por lo menos no plena, no una voluntad perfecta, pero hubo permiso. Y ahora Pedro también es probado con permiso. O sea, son probados, pero no son probados a la deriva. Están probados bajo condición de. Hay alguien que los está acompañando. Dios acompañó a Job y Dios acompañó a Pedro. Entonces, hay una situación ahí que tenemos que ver todos los creyentes, de verdad. Porque si los problemas llegan para probarnos, entonces tenemos que asegurar que si ese problema que llega para probarnos se debe a que todos los creyentes estamos expuestos al ataque directo del enemigo. Pero si esto fuera así, pues tenemos que entender que lo mismo que pasó con Pedro puede pasar con todos. De acuerdo a lo que estoy viendo allí, Satanás quiso zarandear a Pedro como si hubiera sido trigo. Algunos no conocen en sí qué significa eso. Algunos nunca han trabajado en la agricultura y no saben qué significa quitar el tamo a los granos básicos. Algunos sabemos qué significa eso. Pero cuando se va a sacar el producto, el maíz, el frijol, el arroz, el trigo, lo que se hace es para diferenciar entre lo que es la planta o lo que es el grano o lo que es así el tamo y el grano. Simplemente lo que se hace es pasarlo por un sedazo. A eso le llaman zaranda. De ahí viene la palabra zarandear. Entonces, tratar de pasar para que el tamo se vaya y solo quede el producto útil. Para eso sirve. Entonces, Satanás quiso hacer con Pedro ese ejercicio que hacen los agricultores. Según Satanás, esperaba hallar fácil de desaparecer a Pedro. Para Satanás, Pedro era semejante al tamo, pero le salió las cosas diferentes porque Satanás se equivocó allí al ver que Pedro no fue fácil de devorar. Se da cuenta que Pedro en este caso era trigo y no tamo, porque al ser probado, Pedro no fue devorado, Pedro se mantuvo.
Y usted dirá, no, pero Pedro pasó por lo feo, Pedro negó a Jesús. Sí, lo negó de verdad, pero Jesús estuvo con él. Y algo que me llamó la atención es que, de acuerdo a la realidad, Jesús, conociendo la condición vulnerable de los creyentes, y en este caso, conociendo la condición vulnerable de los creyentes, Dios no abandona a sus escogidos. Y aquí ya tenemos que irle viendo el sentido a la cosa. Conociendo el lado vulnerable, el hombre es capaz de dar cualquier cosa por su vida, ¿o no es así? El hombre es capaz de decir cualquier cosa que favorezca su existencia. Y Pedro se vio acosado, Pedro se vio en una situación crítica, que su vida corría peligro. Entonces él en ese momento se le olvidó que había prometido, soy capaz de ir a la cárcel contigo, y se le olvidó que había dicho, soy capaz de morir junto a ti. En ese ratito se le olvidó y hizo lo que no tenía que haber hecho. Pero lo curioso del caso es que Pedro no estaba solo. Vean que en este campo de la vulnerabilidad de Pedro, Jesús aseguró a Pedro que su fe, a pesar de ser sacudido fuertemente dentro de su nivel de vulnerabilidad, aún hasta el grado de flaquear, no se destruiría, sino que se renovaría hasta el punto de convertirse, en este caso Pedro, en un líder poderoso. Si usted analizó el texto, le dice, he orado para que tu fe no falte, y tú, vuelto, vas a confirmar a tus hermanos. O sea, después de que hayas pasado la prueba, vas a tener insumos para poder ayudar a tus hermanos, para confirmarlos en la fe. O sea que Jesús le dijo a Pedro que a pesar de que iba a llegar al grado de flaquear, al punto de negarlo, pues de hecho así se lo dijo, el texto así dice, que Jesús le sostuvo a Pedro y le dice, antes que el gallo cante, tú habrás cometido el error de negarme 3 veces. Eso se lo dijo Jesús a Pedro, y Pedro le dijo, no, yo no lo haré. Y Jesús le dijo, ahí te acordás de mí, ahí te acordás lo que te estoy diciendo. Y de repente un pájaro que se le ocurrió cantar a eso de las 2 de la mañana, quizá 3 de la mañana, y justo Pedro ya había negado a Jesús 3 veces. Y dice Pedro, Jesús me había dicho que antes que el gallo cante, yo le habría negado 3 veces. ¡Wow! Y eso es tremendo. De acuerdo a esto, se puede pensar que Pedro no lucharía solo. Esto le ayudaría a ser fuerte para poder ayudar a otros. Ese es el resultado final. La mirada tierna del maestro, yo queriendo ver esa escena, la mirada tierna del maestro cuando se le queda viendo a Pedro y como diciéndole, ¿te acordás que te lo dije? El no quitarle la mirada a Pedro, esto fue fantástico. Si usted analiza el texto así detenidamente en la versión 60, se va a dar cuenta que justo la mirada se entrecruzó entre el Pedro que niega a Jesús y entre el Jesús que le hace recordar al Pedro, ¿te acordás que tú lo había dicho? Justo lo has hecho, pero no te preocupes, ya hay una petición en tu favor y de esta vas a salir. Y esa parte me bendijo. Cuando veo al Jesús de una manera tierna, la mirada tierna del maestro conmovió a Pedro, que estaba pasando la peor prueba de su vida. Dijo, me había dicho que lo iba a negar, justo eso pasó. Y ahora, si usted lee el texto, lo que hizo Pedro fue sin nombre. Hasta maldijo, hasta juró que no había conocido al tal hombre, esto de Jesús. Sin embargo, la mirada tierna del maestro produjo en él un mover tremendo. Y usted lo puede leer ahí en los versículos 61 y 62. Y más tarde, el maestro mismo, que le había dicho al Pedro que iba a pasar por esa prueba, le confirmó en un liderazgo poderoso, según al leer Juan capítulo 21, versículo 15 al 17, Jesús cuestiona a Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas de verdad? Y este Pedro le dijo a Jesús, sí te amo. Al final, usted sabe que el encomio que le hizo el maestro a Pedro fue apacentar la ley de Dios. Y eso hizo Pedro enseguida.
Pero no solo eso, Pedro llegó a ser una persona con un potencial tremendo en su liderazgo, que por lo menos cuando los enfermos eran tantos, simplemente ponían a los enfermos en la carretera y al pasar Pedro, a lo mejor su sombra alcanzaba a marcar a los enfermos y eran sanados. O sea que se da cuenta cómo las cosas cambiaron de acuerdo al acompañamiento de Dios. O sea, al no estar solo, Pedro no fracasó en la prueba. Aunque cayó a lo más bajo, flaqueó y cayó en lo más bajo, pero el hecho de no estar solo y el hecho de que él sintiera el arrepentimiento, el dolor por lo que había pasado, esto le ayudó a Pedro porque le sacó ventaja a su momento de prueba. Y esto hay que tomarlo en cuenta. Me lleva entonces a pensar en la tercera consideración, y es que las pruebas son inevitables. Tenemos que tomar bien en cuenta eso. Las pruebas son inevitables. La ayuda de Dios en medio de ellas es incuestionable. Tenemos que entenderlo así. Ya vimos cómo se encuentra el Pedro ante una situación, no está solo en esa situación, y ahora nos damos cuenta que las pruebas se constituyen en inevitables, pero la ayuda de Dios también en medio de esas pruebas es incuestionable. Dios estuvo con Pedro en esa situación. Jesús dijo a Pedro que sería probado en su fe, que la prueba era inevitable, que sería ayudado por Dios para soportar. Fue lo que Jesús le dijo a Pedro: he orado por ti para que tu fe no falte, y tú, vuelto, ve y confirma a tus hermanos. Sería ayudado por Dios entonces para soportar que después de las terribles pruebas tendría un lugar potencializado. El asunto aquí no es qué tan fuerte o débiles somos a la hora de la prueba, sino realmente contamos con el acompañamiento de Jesús a la hora de la prueba. Y además tenemos que entender o comprender el propósito de esa prueba. El propósito de la prueba para Pedro, ¿cuál era? Aprender una lección para luego ayudar a sus hermanos. La pregunta es, ¿y el propósito de la prueba de nosotros cuál es? ¿Ya nos hemos preguntado alguna vez? A lo mejor no. Usted mira, tal vez sí, no, yo más creo que no, porque algunas veces nos ponemos a renegar en medio de los problemas, y hay veces que apenas se nos pone negra una uña y queremos tirar la toalla, y luego empezamos a decir un montón de cosas, queremos un montón de tonteras que decimos, o sea, que parece que nuestra fe como que no está bien cimentada. O sea, cuando no se nos conceden nuestros caprichos, entonces resultamos siendo Superman y queriendo poder más que Dios y hasta peleando con Dios. Se nos olvida que la prueba puede traer un propósito. Y aquí tenemos que entenderlo. Satanás había pedido permiso, fíjese, y eso me llamó mucho la atención. Satanás había pedido permiso para probar la fe de Pedro. El permiso le fue concedido a Pedro, o a Satanás, perdón. Pedro fue probado. Jesús no lo dejó solo. Pedro salió triunfante de en medio de esa prueba. ¿Cómo nos va a ir a nosotros en el momento de la prueba? Y se lo estoy diciendo porque justo les he anticipado que este es un mes en el que muchos de los creyentes son probados en su fe. Este es un momento crítico, es un momento difícil. Hablando de la fe, hablando de los problemas que nos llegan, pues ya estamos viendo la situación. La escena donde Pedro fue probado en su fe, aquí hay que ponerle cuidado porque puede constituirse en el prototipo de lo que pudiera llegarle a todo seguidor de Jesús. O sea, todo seguidor de Jesús pudiera ser pasado por la prueba. Esto significa que nosotros no estamos libres de pasar por una prueba. Tenemos que asegurar eso. No estamos libres de pasar por una prueba. Hay dos personajes importantes en la Biblia que ya lo demostraron. Un Job, por ejemplo. Job era un hombre bien correcto delante de Dios y fue pasado por una prueba bajo permiso. Él pidió permiso y se le otorgó. Ahora vemos a un Pedro pasando por una prueba bajo permiso y se le otorgó permiso a Satanás. Entonces eso quiere decir que si esas gentes de alto calibre espiritual pasaron por pruebas difíciles, ¿qué será de nosotros? ¿No será que también podemos pasar por una prueba en algún momento? La pregunta es ¿cómo estamos nosotros? Y aquí hay algunas preguntas que me estaba haciendo yo.
¿qué pudiéramos decir en relación a algunas pruebas que atravesamos nosotros? ¿Qué pudiéramos decir de algunas pruebas que estamos pasando? ¿Cuál pudiera ser el módulo para las pruebas que estamos atravesando en alguna ocasión? O cuando digo el módulo, es el propósito. ¿Cuál es el propósito de esa prueba? Y de ahí, ¿qué beneficio le sacaremos nosotros a esas pruebas? Al final de pasar la prueba, terminaremos diciendo lo que dijo Pedro, que valía la pena la prueba. ¿O no será que al final vamos a decir, es que miren, para ser cristiano cuesta, o llegamos a conclusiones bien raras y que a veces ni siquiera valoramos lo que Dios ha hecho con nosotros? Es interesante ver cómo Jesús oró por todos los discípulos. Eso lo encontramos en Juan 17, 6 al 19. Pues él sabía de antemano la negativa y el posterior arrepentimiento de Pedro. A la vez sabía que también Pedro más tarde sería fortalecido, y esto le ayudaría para que pudiera alentar a otros discípulos en sus propios momentos de dificultad. Y usted se va a dar cuenta que en la Biblia encontramos que enseguida Pedro aconseja diciendo lo siguiente, y póngale cuidado a este consejo. Pedro dice: estén siempre atentos y listos para lo que venga, pues su enemigo, el diablo, anda buscando a quien destruir. Hasta parece un león hambriento. Esto dice Pedro. O sea, el Pedro aprendió la lección. Él dice: les aseguro que el diablo, como león rugiente, anda buscando a ver quién se descuida para atacarlo y destruirlo. ¿No será que en algún momento las pruebas están buscando esa línea? ¿Cuál era el propósito de Satanás cuando pide permiso de probar a Pedro? Era de destruirlo. Hermanos amados, si Pedro hubiera sido destruido en su fe, hubiera tenido problemas serios en la iglesia primitiva. Obviamente Dios hubiera levantado otros líderes, pero si usted analiza el ministerio de Pedro, fue un líder poderoso en la iglesia primitiva. Hubiera sido destruido ese ministerio, pero Pedro pasó la prueba. Y él aconseja después: de acuerdo a la percepción de Pedro, la prueba de la fe es necesaria. Y esto sí tenemos que ponerle cuidado. El mismo Pedro dijo: vosotros os alegráis aunque ahora por un poco de tiempo. Y luego dice: sí, es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Eso dijo Pedro. Y luego dice: para que sometida vuestra fe a prueba, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Luego dice: sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. 1 Pedro 1, 6 al 8. Pedro está diciendo ahí: es necesario que pasemos por las pruebas. ¿Usted qué diría al contrario? ¿Es necesario? ¿O diría: no, líbreme el Señor, ojalá que no me lleguen pruebas? Pero un cristiano que no ha sido probado no puede asegurar qué calibre de cristiano es. No puede. Y yo les quiero decir aquí, a manera de aplicación, es posible que algunos de nosotros estemos pasando por una situación porque después esa situación nos va a servir para ayudar a otros. Y eso es lo que tenemos que sacar como provecho. El caso de Pedro nos lo dice. Jesús le dice a Pedro: una vez tú pases esta prueba, vas a salir y vas a ayudar a tus hermanos. Y eso es lo que hace Pedro después. Pedro viene y después aconseja a sus hermanos y les da palabras de aliento. Y usted ya ve a Pedro después, búsquelo en la historia y se va a dar cuenta quién fue Pedro en el trabajo ministerial. Entonces, cuando estemos pasando por alguna situación difícil, tenemos que llegar a alguna conclusión al respecto. A lo mejor hay un propósito para la situación. No debemos perder nuestra perspectiva. Ahí tenemos que ponerle cuidado. Así como le pasó a Pedro, nosotros no sabemos, y aquí ojo con esto que voy a decir, así como le pasó a Pedro, no sabemos si Satanás ha pedido permiso a Dios para ponernos en pruebas difíciles. Y la pregunta es: ¿y qué tal si Dios le dio permiso? ¿Pusieron cuidado a lo que dije? ¿Quién sabe si Satanás pidió permiso para tentarnos? ¿Y quién sabe si Dios le concedió el permiso? La pregunta es: ¿va a pasar lo mismo que pasó con Pedro o va a pasar lo contrario? Y ahí cada quien respóndase a sí mismo. Si así fuera, no olvidemos que Jesús dice: yo he pedido a Dios que te ayude para que te mantengas firme.
Pero aquí tiene que unirse usted a la compañía de Jesús. No olvidemos que si los creyentes fueran dejados a la deriva y de esa manera responsables de sí mismos en su trayectoria cristiana, serían presa fácil ante los ataques del enemigo. Pero gracias al poder y a la intercesión de Cristo, seguramente hasta aquí nos podemos mantener en pie. Amén. Ojalá al final usted y yo saquemos una conclusión de esto. La vida cristiana está expuesta a las dificultades. Jesús y sus discípulos nunca hablaron de la ausencia de ellas. O sea, ni Jesús dijo que no vendrían problemas, ni tampoco los discípulos. La pregunta es, ¿y qué evangelio es ese que la vida, para que sea vida cristiana, tiene que estar usted sobre las aguas pero sin hundirse? Una vida de fantasía. Para que seas prosperado debes tener esto, debes tener esto, debes tener esto. Y una vez me recuerdo a un amigo mío que me hizo una trastada. Me dijo, mira, ¿tú tienes carro? Y le dijo, sí. Yo le dije, sí, tengo carro. Creía que tenía una gran cosa yo, de acuerdo a mi manera de ver las bendiciones. Tenía un carrito que ya hacía bastante humo por si los zancudos. Iba contento con mi chatarrita ahí. Cuando él sale y me dice, ¿cuál es tu carro? Yo le muestro mi carrito. Para mí un buen carro. Y me dijo una palabra bien despectiva. Y me dice, si eres siervo de Dios, tienes que tener carro del año. Mira mi carro. Sentí que me echó agua fría en la cabeza. Tuve que vender mi carrito porque cada vez que miraba el carrito tenía serios problemas. Me acordaba del insulto que me había hecho el compañero. Era parte de la prueba. Bendito sea Dios, la superamos. Pero hermanos amados, tenemos que entender que nosotros como seres humanos tenemos que ver que las situaciones difíciles están a la orden del día. La vida cristiana está expuesta a las dificultades. Jesús y sus discípulos nunca hablaron de la ausencia de ellas. Usted diría, pero esa prueba que a usted le llegó es fácil. Por supuesto, pero todo llega de acuerdo al tamaño de nosotros. El tamaño de la fe que vamos desarrollando, así mismo van a ir llegando las pruebas. A usted no le va a llegar una prueba igual que la mía, o al contrario, a mí no me va a llegar una prueba igual que la suya. Para mí la prueba suya será como que una gallina esté amarrada con una telita en su patita. Al ver su prueba va a decir, por lo que está llorando fulano. Pero para él es un gran lazo que lo está atrapando. Porque en la medida que nosotros vamos pasando la vida, las pruebas van a ir creciendo de tamaño. Puede ser que las pruebas que usted pasa no se parezcan con las mías, o al revés. Yo pueda menospreciar la prueba suya, decir, por lo que está emproblemado. No, pero en la medida que vamos creciendo en la fe, también vamos siendo probados. Y la prueba puede ser de acuerdo a la situación real de la persona que lo pasa. La prueba para Pedro era seria. A lo mejor nosotros no la aguantaríamos, pero nos llegan pruebas también, ¿o no? ¿Por qué? Ni Jesús ni los discípulos dijeron que la vida cristiana sería ausente de problemas. O sea, la vida cristiana sin problemas es peligrosa. Aquel evangelio que nos pintan de las 1000 maravillas, y que para que usted sea hijo de Dios tiene, y para que se demuestre que usted no está bajo maldición, tiene que ser gente de plata. Eso es un evangelio raro, porque el evangelio que Jesús pinta es un evangelio de sufrimiento. Es un evangelio de negarse a sí mismo, negarnos al ego, negarnos al yo, para luego entregarnos a la causa del Señor. Bendito sea Dios por la prosperidad y por las bendiciones que nos llegan. Gloria a Dios por eso. No me enojo si usted me dice, pastor, aquí está la llave de un carro del año. Gloria a Dios por esa bendición. Pero eso no significa que eso nada más es parte de demostrar que soy hijo de Dios. Eso es parte de la bendición. Pero sí, la vida va a tener complicaciones. Tenemos que aceptarlo. Entonces, no debemos confiarnos, hermanos, y aquí viene el desafío para nosotros. No debemos confiarnos de nuestras capacidades, porque Jesús dijo claramente que separados de Él, nada podríamos hacer. Entonces, ¿qué tenemos que asegurar? Tenemos que hacernos acompañar de Jesús, porque Él nos va a ayudar, porque Él dijo, van a venir problemas. ¿Se recuerdan que Jesús lo dijo así una vez? Dice, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo ya vencí al mundo. Él dijo que separados de Él, nada podríamos hacer. No olvidemos que necesitamos el acompañamiento de Jesús para ser más que vencedores en medio de las dificultades, y aunque sean pequeñas.
una pequeña basura puede convertirse en un gran obstáculo para nuestro desarrollo espiritual. Entonces tenemos que entender que en la medida que Jesús está con nosotros, no habrá prueba ni pequeña ni grande que no podamos superar. Pero eso sí, acompañados de Él. Así como Jesús le dijo a Pedro: he rogado por ti para que tu fe no falte y que te mantengas firme. Así el mismo Jesús seguramente pide por nosotros para que nuestra fe no falte y nos mantengamos firmes. Pero eso sí, tenemos que buscar tener la compañía de Jesús. Al final, cada uno tome su conclusión. Amén, mis hermanos. Al final usted sabrá, resuelva usted. Yo le he presentado esta palabra que el Señor me hizo sentirla y creo que nos vale la pena. Si nos pasamos por un momento difícil, busquémosle la respuesta. ¿Por qué estoy pasando esto? ¿Qué tiene que ver esto con mi fe? ¿Qué tiene que ver esto con mi vida cristiana? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? A lo mejor Dios le muestre a usted el propósito y a lo mejor mañana alguien va a venir a usted. Y qué bueno si usted tiene solvencia para decirle: hermano, tranquilo, yo ya sé lo que estás viviendo, yo ya pasé por ahí. ¿Y sabes qué? El Dios que me ayudó a mí te puede ayudar a ti. Pero ¿qué puede hablar aquel que nunca ha vivido una experiencia difícil? Entonces podemos entender y decirle: Señor, ayúdanos para superar cualquier crisis. No nos dejes solos. Queremos contar con tu compañía, porque podrá ser que mañana me toque ayudar a otros. Y con experiencia, con solvencia, voy a decirle a otro: no te preocupes. El Dios que estuvo conmigo es el mismo que puede estar contigo, y el que me sacó a mí de mi problema te puede sacar a ti. Pero eso solo se va a lograr a través de la experiencia. Entonces, si pasamos momentos difíciles y contamos con Jesús a la par, ¿qué va a pasar? Vamos a ser vencedores, ¿verdad que sí? Porque Jesús sigue interesado por nuestras victorias, y todos aquellos que ponen su fe en Él, así sin ningún problema, pueden tener la seguridad que en medio de esos problemas pueden sacarle provecho a las dificultades si Él está con nosotros. Quiero que le demos gracias al Señor por esta reflexión. Y como digo ahí en mi conclusión, cada uno de ustedes tome su conclusión. Piense qué es lo que realmente se puede decir de lo que dijimos hoy. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te doy gracias por este momento que me permites llegar al grado de tener esta reflexión. Es probable que algunos que tengan la oportunidad de hacer una exégesis de este pasaje resulten sacando otras conclusiones, pero yo pude sacar estas conclusiones de acuerdo a mi apreciación, y puedo entender que ese interés que hubo en ti por Pedro para alertarlo y decirle: Pedro, estás solicitado para un difícil momento, pero no te preocupes, yo ya he solicitado que no te quedes solo para soportar esta situación. Señor, ayúdanos, porque eso fue lo que entendimos hoy, que podemos contar con tu compañía y con ella podemos ser más que vencedores. Yo te encargo, Señor, que así como nos damos cuenta, establecido está que todos los creyentes estamos expuestos al ataque directo del enemigo, también podemos reconocer que tú nos vas a ayudar ante nuestra condición, porque conoces cuál es nuestra condición realmente. Conoces si somos vulnerables y nunca nos has abandonado, nunca has dejado solos a los que esperan en ti. Eso lo has demostrado. Sabemos que las pruebas son inevitables. Sabemos que tu ayuda nos puede ser muy beneficiosa para entender que en medio de la crisis tu asistencia es indudable y a la vez es incuestionable. Te encargo, Señor, en este momento, que cada uno de los que leemos tu palabra y vemos esos cuadros bíblicos, lleguemos a la conclusión de que nos vas a permitir pasar por una prueba porque quieres de nosotros una firmeza, porque mañana tendremos que servir a otros, y estás permitiendo eso porque no nos vas a dejar solos y sabes cuál va a ser nuestra reacción. Sabes que vamos a sacarle provecho al momento de dificultad. ¿Cómo cuesta? Y esto parece imposible de decirlo o de creerlo cuando sabemos que a cada problema difícil le vamos a sacar provecho. Ayúdanos, Señor, para entender que si la vida nos trae dificultades, lo primero que tenemos que hacer es apoyarnos de ti y tus promesas, sabiendo que no nos vas a dejar solos y que vamos a lograr sacar provecho aún de lo más crítico de nuestra vida. Cuesta sí,
lo sabemos, lo entendemos, pero con tu ayuda podemos lograrlo. Así que te pido también por mis hermanos que están pasando momentos difíciles. Habrá algunos que están pasando una crisis que no tiene nombre, quizás no sea entendible por mí, quizás su problema sea más difícil que el mío, quizás su dificultad sea pero muy alta y yo no puedo comprenderle. Pero tú sabes, Señor, de qué están hechos mis hermanos, sabes qué es el momento más crítico para ellos y cómo les vas a dar una solución. Te encargo, por favor, que a cada uno de mis hermanos que están pasando la peor crisis puedan ser ayudados conforme a tu gracia. No permitas que el enemigo nos destruya. Permite que nuestra fe se fortalezca para que entonces podamos dar testimonio de que sabemos realmente en quién estamos plantados. Si estamos plantados junto a ti, vamos a ser creyentes fructíferos y así como lo fue Pedro, porque al final Pedro se constituye en un consejero, no solamente para aquel tiempo, sino también para nosotros. Ayúdanos para sacarle provecho y si pasamos por la dificultad, que sea porque necesitas que haya alguien más que pueda decir: yo estoy aquí para servir a mis hermanos. Señor, gracias por esta reflexión. Pido que todo sea para la honra y para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, por acompañarnos siempre, que con tu compañía somos más que vencedores. Amén y amén. Que Dios me les bendiga. Muchísimas gracias por el tiempo que apartó para esta reflexión. Espero que usted tome la conclusión que corresponda. Por mi parte, solamente me resta decirle que deseo para usted mucha bendición del Señor.